Le cuento que esto del tema del libro de la verdad, en el cual Abelardo de la Espriella manifestó, anunció con pruebas, según las investigaciones que ellos han logrado, una cantidad de presuntos delitos elaborados, procesados, llevados a cabo bajo el gobierno de Gustavo Petro, y en el que se evidencian en 135 páginas una serie de, al parecer, delitos denunciados por este Abelardo de la Espriella y su equipo de trabajo. Y hoy, eso fue el día de ayer, hoy la dictadura, el régimen que pretendía implementar Iván Cepeda y Gustavo Petro, pues se dieron a la tarea del derecho a la réplica y precisamente ellos, ¿verdad? Hoy protagonizaron su primera alocución televisada como líderes indiscutibles de la oposición y este espacio en el que cuestionaron toda la gestión del gobierno de Abelardo de la Espriella, pues tras la emergencia nacional generada por el terremoto del pasado 10 de agosto, a escasos 2 días de haberse juramentado Abelardo de la Espriella y que lo recibe un terremoto muy fuerte y que se encuentra con una UNGRD devastada, peor que el mismo terremoto que sacudió la parte pacífica, Chocó, el Valle del Cauca, Cali, toda esta zona del país. Lo que el gobierno de Petro, pues lo que evidencia esta denuncia, pues ha afectado mucho. Durante el discurso de tanto de Iván Cepeda como lo de Gustavo Petro, argumentaron que las medidas implementadas por el gobierno de Abelardo de la Espriella resultan insuficientes, según él, para afrontar la magnitud de la catástrofe. En el caso de Petro, planteó que en lugar de depender exclusivamente de donaciones privadas, el gobierno debería reactivar el proyecto de reforma tributaria presentada por su administración. Es decir, quiere no donaciones, óigase bien, sino absurdo, absurdo de todo punto de vista, sino que al contrario, una reforma tributaria para solucionar el problema. Yo pregunto, pues ya no le es suficiente que tras de muchos municipios que se vieron afectados, personas que se quedaron sin negocio, pues les toca tributar sin negocio. Ese es el planteamiento de la vida, ese es el planteamiento que proyecta Gustavo Petro. Absurdo, ¿no? Absurdo. Creo yo que es mejor el tema de donaciones, si son las empresas privadas, que no le va a costar al país, que no le va a tocar el bolsillo a los colombianos para ayudar. Yo pienso que es lo mejor, ¿no? Que sea eso, pero no. Gustavo Petro se sienta en el tema de reactivar el proyecto de la reforma tributaria presentada por su ministra. Y esto, ellos pues, ellos estiman que es necesario para recaudar los 30 billones de pesos requeridos para la reconstrucción, según ellos, en el suroccidente del país. También estos personajes del pacto histérico hicieron pues un llamado al Banco de la República para evaluar una reducción de las tasas de interés como mecanismo de alivio económico. Es decir, bajamos las tasas de interés, pero les ponemos más impuestos. Yo les voy a decir una cosa, digamos que yo no soy administrador de empresas, pero yo no entiendo, eso es como sobando pero con el mazo dando. Vamos a eximirles de alivios económicos, pero vamos a ponerles impuestos. Yo no entiendo eso. Yo entiendo que es mejor no tocarle el bolsillo a los colombianos y que si es la empresa privada la que va a participar en la reconstrucción de esta región del país, yo considero que es lo más viable, es lo más aconsejable, donde no toquemos el bolsillo del pueblo que se quedó sin sus empresas, sin sus hogares, sin su familia. Pero no, Gustavo Petro pretende decirle al Banco de la República, baje los intereses, pero vamos a ponerles impuestos. Vuelvo y lo repito, no entiendo eso, si administrativamente es mejor de esa manera que decirle a la empresa privada, sea la que pues, cubra en su mayoría todo lo que está sucediendo. Pienso que, como dice el dicho, a caballo regalado no se le mide el colmillo, algo así creo, no sé si es con camello o caballo, pero es algo así. Si está la empresa privada, que es la que va a cubrir parte o si es todo, pues muchísimo mejor, ¿no? Que de hecho el equipo de a pies descalzos incluso Shakira se sumó a este proyecto y la empresa privada han donado muchísimo dinero
para estar pretendiendo tocarle el bolsillo a la gente del suroccidente y occidente del país, tocarles el bolsillo cuando se quedaron sin sus empresas. De verdad, desde todo punto de vista, medio desquiciado por parte de la administración bueno, la ex administración, y que gracias a Dios quedaron por fuera de todo esto. Gustavo Petro formuló críticas sobre la logística de atención, cuestionó según la inoperatividad inicial de recursos como el buque Hospital Becos Biojo, el cual permaneció varios días en puerto y que atribuyó dificultades en la respuesta estatal, según él, a la falta de una transición ordenada entre ambas administraciones. Pero recordemos que ellos pretendían montar una película de tenerlos a ellos, de presentar ante ellos unas supuestas cuentas claras, pero que solamente se manifestaban en lo que ellos entregaban en papel por arriba, pero por debajo las cuentas no daban. Y es lo que este libro, el libro de la verdad, publicado y entregado a la justicia colombiana, Abelardo de la Espriella, entregó a la justicia, óigase bien, este documento, este libro de 135 páginas, donde, según las pruebas que ellos tienen, evidencian todos los daños causados por la administración de Gustavo Petro en la salud, en todas lo que tiene que ver con el país. Y por otro lado, en esta publicación que recientemente hizo Iván Cepeda, que dentro de poco vamos a hablar sobre, mostrarles este video, Iván Cepeda pues expresó su preocupación por la presencia de brigadas internacionales en el territorio. Está completamente preocupado que gobiernos internacionales apoyen al ataque al terrorismo. Él quiere defender, al contrario, defiende porque no se manifiesta en nada con relación a los ataques de los uniformados que recientemente han sido secuestrados, asesinados, que han actuado contra ellos por toda Colombia. Ahí sí, Iván Cepeda se queda con la boquita cerrada. A lo buen guerrillero que es, a lo buen apoyador de estos grupos subversivos, él se queda ante eso, sí se queda bastante calladito. Pero desde el punto de vista de lo que él dice, advierte que la atención a la emergencia, según, no debe comprometer la soberanía nacional. Óigase bien, que no debe comprometer la soberanía nacional. Y digamos, desde ese punto de vista, digamos que yo le doy la razón. Lo que sí no le voy a dar la razón es que si apoyo internacional llega para atacar a los grupos narcoterroristas, llámense de izquierda o si son guerrillas o grupos paramilitares, si fuerzas militares apoyan al ejército nacional, ¿por qué se cuestiona? ¿Qué hay que cuestionar? ¿En qué afecta a Iván Cepeda que ejércitos internacionales de otros países vengan a apoyar al ejército colombiano? Bien sea con su tecnología, bien sea con personal capacitado, entrenado para este tipo de acciones, que recordemos que en Venezuela se metieron más de 150 aeronaves entre aviones tripulados y no tripulados, los drones, y que se llevaron, sencillito, a Nicolás Maduro en una operación que, según dice Donald Trump, no duró más de 45 minutos y que dio con la captura con este miserable narcodictador, y que hoy ya está afrontando ante la justicia de Estados Unidos, y que vamos a ver qué pasa con las denuncias que se puedan presentar contra Gustavo Petro. Dios quiera y que se haga justicia por todo el daño que le han hecho al país. ¿Okay? Pero el tema de lo que dice Iván Cepeda, de que comprometer la soberanía nacional, y que deriven en la presencia de fuerzas extranjeras con capacidad militar, él manifiesta que van a realizar lo que sea pues necesario, control político riguroso a los decretos de emergencia económica también expedidos por el Ejecutivo por parte de Abelardo de la Espriella, pero deja claro que le afecta, como que le afecta el corazón, le da mucho dolor en el corazón ver que fuerzas militares de Estados Unidos, Israel y algunos otros países vengan a apoyar al país, a las narcoguerrillas, que le duele mucho en el bolsillo, en el corazón, donde le duele a Iván Cepeda, pero bueno, este nefasto personaje, senador, ¿no?, de la República, del pacto histérico, dice que se va a mantener vigilante para que las acciones del Estado no afecten los derechos de las poblaciones más vulnerables, y que
según él, pues, y sí, digamos, sugirió priorizar el establecimiento de sistemas de prevención frente a los próximos eventos climáticos adversos, de los cuales estuvo hablando Gustavo Petro, y que indiscutiblemente, al venir daños, pues, estos cambios climáticos pudieran verse afectados gran parte del país. Dios quiera que no, esperemos a que no. Pero bueno, esta réplica que fue televisada, fue sacada por las redes sociales, marca un punto de confrontación discursiva frente a lo que ayer exclamó, aseguró Abelardo de la Espriella en presencia del Procurador General, de la fiscal también de la Nación, y que ellos desde la oposición buscan como manifestarse una hoja de ruta necesaria para la recuperación del país, según ellos, tras el evento sísmico, que ahí sí van a solucionar todo. Es increíble que sectores del Valle del Cauca o, por ejemplo, en Cali, Chocó, que increíblemente muchas personas de estas votaron por Gustavo Petro. Hoy, oígase bien, hoy influencers de esa zona que apoyaban a Gustavo Petro, hoy le dan las gracias a Abelardo de la Espriella por cómo fue desarrollado, cómo han llevado a cabo todo el proceso para eh, pues apoyar todo lo que se ha venido presentando, se presentó pues desde el pasado 10 de agosto. 2 días, 2 días, y Abelardo de la Espriella se encuentra con eh, un terremoto que afectó a gran parte del país, ¿ok? Pues vamos a ver en qué termina esto.